Como sabéis, la materia se puede presentar en tres estados de agregación diferente, que son sólido, líquido y gaseoso. Y pueden pasar de cada uno de esos estados a otro mediante un proceso que tiene un nombre concreto. El paso del sólido al líquido se llama fusión, de líquido a gas se llama vaporización, de gas a líquido condensación, de líquido a sólido solidificación. Y por último, si pasamos directamente de sólido a gaseoso será la sublimación y de gaseoso a sólido será la sublimación inversa. Como sabéis, para pasar de un estado de agregación a otro hay que variar la temperatura de ese cuerpo. A medida que la temperatura aumenta, el cuerpo puede pasar de un estado sólido a un estado líquido, se fundiría, y de un estado líquido a un estado gaseoso si aumento la temperatura lo suficiente. Podemos representar estos cambios de estado en lo que se llaman las gráficas de cambio de estado, en la que se representa en el eje vertical la temperatura, cuanto más arriba mayor temperatura, y en el eje horizontal el paso del tiempo. Imaginaos que yo tengo un cuerpo que está a una determinada temperatura fría, a una temperatura baja, y se encuentra en estado sólido. Y voy aumentando su temperatura, a medida que pasa el tiempo su temperatura va creciendo, hasta que llega un momento en que tiene temperatura suficiente para comenzar a fundirse. La fusión no es un proceso que se produzca de manera instantánea. Tengo un cubito de hielo, lo caliento y de repente, ¡plof!, se convierte por completo en agua a la vez, sino que se va fundiendo poco a poco. Mientras yo lo sigo calentando, tengo que seguir calentándolo, esto es muy importante, ese sólido se va a ir convirtiendo en líquido, se va a ir fundiendo. Y ese proceso le lleva un cierto tiempo. Una vez que se funde por completo, si yo sigo calentándolo, su temperatura, la temperatura de ese cuerpo que va a ser líquido en ese momento, va a seguir aumentando, hasta que llegue un momento en el que alcance temperatura suficiente para pasar de líquido a gas. Esa sustancia va a producirse en esa sustancia la vaporización, que nuevamente no es un proceso instantáneo, sino que lleva un cierto tiempo. No ocurre que de repente el agua, por ejemplo, si estamos hirviendo agua en una olla, no llega a una temperatura y de repente hace plof y desaparece el agua y se convierte todo en vapor. No, sino que el agua va hirviendo poco a poco, se van formando burbujas de gas que se escapan y por eso borbotea el agua. Ese proceso lleva un cierto tiempo y cuando finaliza ese proceso todo lo que tengo es gas. Así que al principio todo lo que tenía era sólido, después todo lo que tenía era líquido y finalmente todo lo que me queda es gas. Un gas que si lo sigo calentando aumentará de temperatura. Por el camino se ha producido la fusión y durante el proceso de la fusión tendré una parte que es sólida y una parte que es líquida. Decía que no todo el sólido se convierte en líquido a la vez, así que durante un tiempo tendré una parte que sí se ha convertido en líquido y otra que todavía se está convirtiendo pero todavía no es líquida, así que tendré mezcla de sólido con líquido. Igualmente, en el proceso de vaporización tendré una mezcla de líquido y gas. Recordad que este proceso era la fusión y este la vaporización. Es muy importante que tengáis en cuenta que para que se produzca la fusión, aunque veáis que la temperatura aquí se mantiene constante, no quiere decir que yo no esté calentando ese cuerpo. Yo tengo que seguir aportándole calor. Y ese calor que yo le aporto, él lo emplea en fundirse. No puede aumentar su temperatura hasta que no haya terminado de fundirse. Pero yo sí que tengo que seguir aportándole calor. Ese calor no incrementa su temperatura porque lo que está haciendo es convertir el sólido en líquido. Y a ese calor que yo tengo que aportar ahí, se le conoce con el nombre de calor latente de fusión. Igualmente, al calor que tengo que aportar para que el líquido consiga convertirse en gas, al calor que tengo que aportar durante el proceso de la vaporización, se le llama calor
latente de vaporización o de fusión. Así pues, si yo tengo un cuerpo que está en estado sólido porque su temperatura es baja, a medida que voy aumentando la temperatura, puedo representar esta gráfica, que no es más que una especie de rampa que tiene dos escalones. Un escalón en el que se produce la fusión, otro escalón en el que se produce la vaporización. Importante, durante el proceso de fusión la temperatura permanece constante, aunque yo tenga que seguir aportándole calor para que esa fusión se produzca. Ese calor es el calor latente de fusión. Y durante el proceso de vaporización exactamente lo mismo. Tendré que seguir aportándole calor, pero la temperatura permanecerá constante hasta que termine el proceso de vaporización y todo lo que me quede es gas. Vamos a ver ahora cómo sería esta misma gráfica, pero en un proceso de enfriamiento, cuando yo tengo un gas que está caliente y lo voy enfriando, haciendo que pase por todos los estados, pase de gas a líquido y luego de líquido a sólido. Vamos a ver cómo sería esa gráfica. Imaginaos que ahora tengo un cuerpo que está caliente, está en estado gaseoso, porque tiene una temperatura elevada y lo voy enfriando. Llegará un momento en el que la temperatura sea lo suficientemente baja para que se produzca la condensación y ese gas se convierta en líquido. Al igual que pasaba en los procesos de calentamiento, la condensación no es un proceso instantáneo, sino que lleva un cierto tiempo. Y durante ese tiempo, si al principio tenía gas, aquí voy a tener una mezcla de gas más líquido. El gas que tenía al principio y el líquido que se ha ido formando. Una vez que termina la condensación, si lo sigo enfriando, la temperatura seguirá bajando, hasta que llegue un momento en el que tengo una temperatura suficientemente baja para que el líquido se convierta en sólido y se produzca la solidificación. Si aquí tenía líquido, mientras se está produciendo la solidificación tendré sólido, la parte del líquido que ya se ha solidificado, más líquido, la que aún no se ha solidificado pero está haciéndolo. Cuando termina el proceso de solidificación, todo lo que me queda es sólido y si lo sigo enfriando, su temperatura seguirá bajando. A este proceso se le llamaba condensación, a este proceso se le llamaba solidificación. La temperatura a la cual tiene lugar este cambio de estado se le llama temperatura de condensación. Y a la temperatura a la cual tiene lugar este cambio de estado se la conoce con el nombre de temperatura de solidificación. Y es importante saber que esta temperatura de condensación coincide con la temperatura de fusión. Perdón, la temperatura de ebullición. Si yo tengo un gas que se convierte a líquido, por ejemplo, imaginaros el agua. El gas se convierte en líquido a 100 grados, pero también el agua líquida se convierte en gas a 100 grados. Es decir, la temperatura de condensación y la de ebullición para una misma sustancia coinciden. Lo mismo ocurre con la temperatura de solidificación y la temperatura de fusión. Cuando yo estoy enfriando, paso de líquido a sólido a una determinada temperatura. Es la temperatura de solidificación. Pero cuando paso de sólido a líquido, tengo el proceso de fusión que se produce a la misma temperatura. La temperatura de solidificación y de fusión coinciden para una misma sustancia. Como antes, tengo una rampa, en este caso descendente, con dos escalones. En cada escalón lo que se está produciendo es el cambio de estado, y durante el tiempo que dure ese cambio de estado, la temperatura de la sustancia permanece constante.